policial ha logrado la primera desclasificación oficial en la República Argentina del caso más importante, que es el caso Bariloche, o conocido como el de Jorge Polanco, del 31 de julio de 1995. Pertenece a un equipo técnico de alto nivel técnico que se llama Fénix 4, así que vamos a darle un aplauso a Pablo Álvarez. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, después de escuchar a Silvia, estamos todos con ganas de ir a Victoria, ¿no? Perfecto. ¿La computadora se replica acá, no? Sí, para los videos sí. No, diapositiva nada más, pero acá, excelente. Listo. Ahí estamos. Avanzamos. No, nos fuimos para atrás de todo. Quienes tuvieron la suerte de estar allí en Victoria, el que va a los 3 días tiene ganas de volver. 2 días, 3 días. Es un lugar mágico. Un poquito lo que les voy a comentar es cómo trabaja Fénix 4 en cuanto al análisis de los casos, qué vínculo tenemos, o qué vínculo nos gustaría tener, mejor dicho, con las instituciones y con el gobierno, y a partir de allí contarles un poco cómo funciona la ley de acceso a la información pública. Ahí están las redes de Fénix 4. Y bueno, charlar un poquito de lo que nos gustaría que sucediera, que no es exactamente lo que está sucediendo. Avanzamos una. Avanzamos otra. Muy bien. ¿Podré usar ese parado? Que me resulta más cómodo. Pablo, vení. Pon ahí, donde quieras. ¿Está listo? Sí, está listo. Bien, como breve... Te voy a volver loco, porque voy a subir y bajar, subir y bajar. Como breve introducción al tema... Cuando hablamos de investigar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando de dos cosas, 2 ítems, ciencia y conocimiento. Sin conocimiento no hay ciencia y sin ciencia no hay conocimiento. ¿Sí? La idea cuando uno se plantea realizar un trabajo de investigación que sea realmente serio, que tenga condiciones de científico, lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer es realizar acciones sistemáticas y organizadas en pos de descubrir, explicar o probar algo. Esa es la idea. Y es muy interesante, y es un tema que muchas veces también se está hablando, es que aquellos trabajos de investigación científicos deberían tener una cualidad, que es esta última que está acá. Debe poder ser comprobado por toda la comunidad científica. ¿Sí? Avanzamos una. Bien, en cuanto a la forma de trabajar de Fénix 4, nosotros tratamos de llevar adelante una investigación lo más certera, lo más cercana posible a la ciencia. Tratamos de utilizar absolutamente todas las herramientas que tenemos a mano. A veces algunas cosas se escapan porque, bueno, en el ámbito civil el tema del presupuesto es un poco escaso, ¿sí? Así que, pero tratamos de hacer uso absolutamente todos. Yo hoy elegí no ponerme a hablar de aplicaciones, programas, software, etcétera, etcétera, porque son un montón, son muy técnicos, pero para comprobar y corroborar cada una de las cosas que aparece en un caso, sobre todo un caso OVNI o FANI, como hay que decir ahora, hay un montón de aplicaciones, hay una para cada cosa, ¿sí? Lo interesante es que cuando, por lo menos en Fénix, tomamos un caso, lo que hacemos es desmembrarlo en distintos ítems y después vamos analizando cada uno de esos ítems en forma separada. Cada uno de los datos que se obtienen se vuelven otra vez a corroborar
se vuelven otra vez a verificar. Y de esa manera tenemos hasta 2 y 3 veces de verificación sobre un mismo resultado. Eso nos da la posibilidad de decir que estamos casi en un 100% de certeza de lo que hemos concluido. Por ejemplo, para que tengan una idea, en cuanto a los datos del testigo, no solamente es importante el testimonio de la persona que vivió el evento, sino también datos que tienen que ver con su edad, su profesión, su trabajo, la cultura y los hobbies, aunque a veces parece que hay cosas que quedan fuera y que no tendrían mucha relación con el fenómeno OVNI. El tema de la cultura, de la educación y de los hobbies que pueda tener una persona son importantes, ¿sí? En cuanto al lugar físico donde se produce el avistaje o el evento anómalo, etc., lo que tratamos de analizar es absolutamente todo. Vamos desde las condiciones edilicias del lugar hasta las condiciones meteorológicas, absolutamente todo. Nada puede quedar fuera del análisis. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que algunas de esas cosas que parecían menores, pero que había que chequearlas igual, después, al final, cuando terminamos de hacer toda la investigación, resulta que tenían un peso muy importante. Por eso analizamos desde las condiciones edilicias, las características geográficas, las cercanías con otras ciudades, las cercanías con aeropuertos, con aeródromos y el tema que les decía de la meteorología, que es fundamental. Desmembramos también el caso en el testimonio. Esta es una parte fundamental, porque después se lo voy a comentar un poquito más con el caso Bariloche, pero muchas veces cuando uno toma un testimonio, debería no ser una toma de testimonio, como se hizo en algún momento, que después se lo voy a comentar también en el caso Bariloche, no debería hacer quien entrevista una inducción a la otra persona a tratar de responder algo que a nosotros nos interesa, sino que hay que preguntar en todo caso si queremos saber algo específico para llegar a la respuesta, pero no preguntar. Hay un ejemplo muy clásico, por ejemplo. ¿Usted qué vio? No, bueno, yo vi una luz. ¿Era roja? No, era roja, no. En todo caso, tenía color o cómo era, pero no inducir a la persona a responder algo que por ahí nos es útil a nosotros. El evento en sí, cuando se produce un avistaje, sobre todo un avistaje en lo que tiene que ver con fenómenos aéreos, lo que hacemos es verificar si hubo aeronaves por la zona, si había vuelos comerciales, si había vuelos militares, si había reingreso de chatarra espacial, si había globos meteorológicos, por ejemplo, absolutamente todos. Y en cuanto a las pruebas, lo que les mencionaba recién, la verificación de la validez y las características. Las pruebas muchas veces son simplemente foto o video, porque otra cosa lamentablemente es muy raro encontrar. Los archivos fotográficos, por ejemplo, tienen un archivo interno. Cuando uno, por ejemplo, baja una fotografía a la computadora, uno puede hacer botón derecho en la fotografía, buscar dentro de propiedades, hay un ítem que se llama XFIS, y allí dentro de ese ítem te dice las características con las cuales fue tomada la fotografía, desde que se utilizó flash hasta la obturación, ¿sí? Eso es importante. Avanzamos una. Obviamente, ahí al final de todo decía que también, y casi que en el análisis de la fotografía es lo primero que se analiza, tenemos mucha, pero muchísima incidencia de lo que son los lens flare o los rebotes de luz, ¿sí? A veces hay que tener mucho cuidado porque si yo saco una fotografía aquí, es muy posible que esa luz rebote dentro de la cámara, vuelva a rebotar sobre el protector del objetivo de la cámara o del celular, y eso ocasione una pequeña orb, circulito, ¿sí? Y eso no es algo que yo estoy sacando, no es algo físico que está en el aire, es un simple reflejo de la luz. Y de esos casos hay absolutamente montones. Bien, todo esto que analizamos, el lugar, el testimonio, el testigo, las pruebas, las fotografías y los videos, obviamente nosotros en Fénix 4 somos 4, no podemos hacer todo, porque no todos sabemos absolutamente todo, ¿sí? Podemos tener un criterio avanzado en cuanto a cómo llevar adelante una investigación, pero hay ciertos conocimientos que se escapan. Yo no sé de física y por ahí otra persona no sabe de astronomía. Entonces tenemos un grupo de asesores
que están siempre disponibles con muy buena voluntad y otra vez sin presupuesto, que voluntariamente cuando nosotros les acercamos un caso que hay que investigar, nos dan su opinión. Y tenemos desde médicos, biólogos, psicólogos, físicos, pilotos, astrónomos, fotógrafos, antropólogos, geólogos y algunos más todavía. Hay un caso muy interesante que fue en el 2021, creo que fue, una fotografía de, en un lago del sur, el lago Moreno, si no me equivoco. Toman una fotografía panorámica, tipo paisaje, y se ve desde, como si fuera desde el fondo del lago, un gran círculo blanco, muy blanco sobre la superficie, como si fuera un burbujeo de algo que estuviera abajo, a punto de salir, decía el testigo. Esto es como que había algo ahí abajo que quería salir del agua. Cuando nos pusimos a investigar, dando vueltas alrededor del testimonio y de la fotografía, se nos ocurrió tratar de encontrar una asesora, que hoy es asesora, que supiera sobre el lago Moreno, específicamente que tuviera conocimiento sobre el lago Moreno, a ver qué podría llegar a ser esto. Y nos encontramos con una bióloga que había hecho su tesis estudiando el lecho del lago, el fondo del lago. Y llegamos a la conclusión de que muchas veces el desprendimiento de piedras desde la costa, las piedras van hacia el fondo del lago, el lago tiene un limo, un barro que contiene muchos gases, y eso hace que cuando cae la roca se libere y forma una especie de columna de burbujas que llega hasta la superficie y forma ese gran círculo que con la luz del sol quedaba un ovoide plateado hermoso. Bueno, eso es lo que hacen los asesores, asesorarnos en cosas que se nos escapan a nosotros. Y todo esto de la investigación, yo soy un convencido de que la investigación civil y el gobierno y las instituciones en su conjunto son los dos los que vamos a llegar en algún momento a la verdad de todo esto, a la verdad detrás del fenómeno. Como siempre decimos en Fénix, sea lo que sea, ¿sí? Si no nos juntamos civiles, científicos, gobierno, instituciones, no vamos a llegar absolutamente a nada. Por eso la flechita relacionando uno con otro y obviamente el cartel amarillo, porque eso no está sucediendo. Y sí, avanzamos una. Muy bien, el caso Bariloche, 1995, es un terrible caso, pero viene muy bien además el ejemplo para ver esto de la interacción entre la investigación civil, la investigación científica y el tema de las instituciones y el gobierno. Es para hacer una novela directamente. Es más, hay muchas cosas que no voy a poder contar porque no puedo. Caso Bariloche, súper resumen. 31 de julio de 1995, 2 aeronaves, Aerolíneas Argentinas y Gendarmería, el famoso caso Jorge Polanco, que era el comandante de Aerolíneas Argentinas. Una luz que acompaña a la aeronave de Aerolíneas Argentinas, o sea, de Jorge Polanco, al momento de iniciar el descenso sobre la ciudad de Bariloche. Eran como las 20:50, ¿no, Andrea? Más o menos de la noche. Gendarmería como único testigo en el aire, casi privilegiado. Estaba el comandante Rubén Sipusac. ¿Por qué? Porque iba el avión de Aerolíneas Argentinas dispuesto a descender y el avión de Gendarmería justo atrás y un poco más alto. Con lo cual, siempre decía Sipusac, nosotros estábamos en una platea. Estábamos sentados en una platea y veíamos todo el show adelante. Una luz se pone al costado del avión de Aerolíneas Argentinas, luego delante, luego del otro costado, etc. Y obliga al comandante Polanco de Aerolíneas Argentinas a iniciar una maniobra de escape. Se llama así, ¿no, Ducó? Maniobra de escape. ¿Por qué? Porque no sabe cuál era el objetivo de esa luz. Si desviarme, si no dejarme aterrizar, o lo que sea. Entonces inicia una maniobra de escape, da toda una vuelta por sobre el lago Nahuel Huapi y vuelve otra vez a encarar el descenso. A todo esto, en todo ese momento, en todo este evento que duró cerca de 18 minutos, se corta la luz solamente 2 veces. En la ciudad de Bariloche se corta toda la luz, incluyendo el aeropuerto, y cuando el aeropuerto conecta los generadores propios, a los pocos minutos también se corta. Un tema que es bastante recurrente dentro de los casos OVNI y FANI. ¿Testigos?
por todos lados. Pilotos, torre de control, personal de pista, ciudadanos, etcétera, etcétera. Desde el estacionamiento de los taxistas hasta los vecinos de... ¿cómo se llamaba, Andrea, la ciudad? Exacto. La explicación oficial, 23 años después, que fue en el 2018, esto es del 95, en el 2018, 23 años después, dice que todo ese evento se debió a un farol. Hermoso. Avanzamos una. Dice, en un informe publicado en el 2018, en aquel entonces CEFAE, hoy se llama CIAE, en aquel entonces CEFAE y publica su informe anual, como lo hace todos los años, más o menos en marzo-abril publica el informe del año anterior. Dice que se determina que un farol trazador de cielo, vieron que hay algunos, iba a decir boliches, pero me delato con la edad, locales de entretenimiento utilizan esos haces de luz que alumbran el cielo y se mueven y demás. Bien, el informe CEFAE 2018 hace referencia a un farol de ese estilo, que dice que utilizado por el personal de un local de entretenimiento, en este caso la discoteca Rocket, fue el que iluminó la base de las nubes y justo que pasaba el avión vio ese círculo iluminado en las nubes y Jorge Polanco confunde esa reflexión contra las nubes con un objeto que se le ponía del lado y le daba vueltas, etc. ¿Podría haber sido esta la explicación? Sí, en otras condiciones, quizá. En lo que realmente sucedió y describen los testigos, el farol es ridículo y ahora lo vamos a ver. Avanzamos una. A todo esto recordemos que el testigo principal es Jorge Polanco, pero tenía atrás el testigo con Rubén Sipuzar, el avión de gendarmería, que venía viendo todo como si fuera una película. O sea, veía el avión y veía cómo la luz giraba a su alrededor y le impedía el descenso. Cuando tomamos este informe 2018, vemos que estaba estudiado el caso Bariloche, que ese es un ítem aparte, ¿no? Porque el CIAE hoy y siempre, analiza casos sí o sí, siempre y cuando y únicamente si hay fotografías o videos. Si ustedes ven un ovni de 300 metros en el cielo, todos nosotros juntos ahora salimos a la Suipacha al 800 y ahí arriba en Avenida Córdoba hay un ovni de 300 metros de largo con toda la lucecita de colores y dos tripulantes saludándonos por la ventana. Si nadie le toma fotografía, olvídense. Bueno, este caso no tiene fotografías y no tiene video, pero igual CIAE lo analiza y lo investiga. No sabemos por qué. Después les voy a preguntar, después les voy a decir por qué, en realidad. Pero bueno, tomamos el informe 2018, tomamos el caso Bariloche, los testimonios de Sipuzar, de Polanco, y empezamos otra vez a desmembrarlo todo. Y entonces tomamos el edificio desde donde supuestamente se habría prendido el farol para iluminar el cielo, y investigamos, y esto es para que se dé una pequeña idea del trabajo que hay que hacer detrás de una investigación completa. Esto llevó a hacerlo por Fénix 4 un año completo, 4 personas donde le metimos horas y horas y horas. Analizamos del edificio, que es esta que está acá, imágenes satelitales, el frente del edificio, cuánto medía de ancho, de alto, cuál era la inclinación, el alto, la profundidad, el ancho de la vereda, el alto y ancho de la escalera, la cantidad de escalones, la inclinación, el alto y el ancho de la puerta de entrada, el alto, ancho y profundidad del descanso, la orientación, la inclinación respecto al norte, la altura sobre el nivel del mar, y todos esos ítems iguales para los dos edificios que tenía al lado. Avanzamos una. Esto lo presentamos ahí abajo, decía, el 5 de mayo del 2021. Analizamos igual el aeropuerto, otra vez desmembramos el caso, lo separamos en partes y analizamos cada una de las partes del aeropuerto, la ubicación, la orientación, la ubicación del estacionamiento, de la luminaria, de la ubicación de la torre de control, pista de aterrizaje, cálculo de medidas y distancias, ubicación en el mapa, elaboración de una maqueta 3D que está en el Museo OVNI de Victoria y un mapeado de todos los datos, ¿sí? Absolutamente todos.
Y después nos dimos cuenta que todo esto de investigar tantos ítems dentro de una pequeña fracción del evento, en algún lugar iba a dar resultados. Avanzamos y decidimos buscar, cosa que no hizo el informe CIA de 2018, decidimos buscar el farol, porque bueno, si había sido causal un farol, vamos por lo menos a buscarlo. El farol, después de utilizarse en Rocket, se vendió, fue para otro local de entretenimiento, también en Bariloche, creo que del mismo dueño, y finalmente debe haber terminado en algún galpón y medio destruido. Hoy este farol es casi tecnología antigua porque se utilizan faroles LED. Esto tenía una lámpara halógena, no era LED, así que debe estar arrumbado en algún lugar. Logramos encontrar desde el fabricante, que es italiano, el manual de instrucciones y de operaciones del farol. Y ahí nos dimos cuenta de algo súper interesante. Cuando realizamos la maqueta y los croquis, nos encontramos con que desde Rocket, que era supuestamente donde se encendió el farol, hasta el aeropuerto hay unos 12 o 13 kilómetros. Pero los testigos decían que las luces se habían visto inclusive desde el aeropuerto, que ya hasta 13 kilómetros, 18 kilómetros atrás, fuera de un arco que se llama, ¿cómo se llama, Duco? Arco DME, ok, que está a 18 kilómetros desde la pista. Hacia atrás de eso inclusive se habían visto luces, con lo cual estábamos más o menos en 36, 35, 36, 37 kilómetros de distancia. Y nos encontramos con que el farol, el fabricante dice que como mucho puede tener 10 kilómetros de alcance. Entonces, ¿qué farol con 10 kilómetros de alcance que me dice el fabricante puede llegar a alumbrar y tan nítidamente a 35, 36 kilómetros? Ninguno. Sobre todo porque, si seamos sinceros, si el fabricante dice que alumbra 10 kilómetros es porque alumbra 8. Ah, más o menos por ahí. Ese es el farol. Accedimos a... Y había otras cuestiones técnicas que también eran muy interesantes, como que el farol colocado aquí en el piso, que son unos 80 centímetros de largo, apenas tiene una inclinación de 30. ¿Sí? Con lo cual había luces que habían visto arriba del Nahuel Huapi y para eso habría que haber girado, inclinado hacia arriba el farol más allá de los 60 grados, cosa que el mismo farol, no, el mismo manual dice no soporta, porque son apenas 30. Así que había un montón de cuestiones técnicas que no coincidían con la conclusión de CEFAE. Avanzamos un poquito. Y después, gracias a Juan Pablo Gómez, que es otro investigador, fue el primer investigador que analizó y estudió el caso Bariloche, logró encontrar a el testigo que había manipulado, que había encendido el farol y lo había manipulado, supuestamente, esa noche. Sobre este testimonio de Juan Pablo Gómez, que nos llega a nosotros, adivinen de mano de quién, de Andrea, obviamente, que es la persona con más timing que pueden encontrar dentro de la ufología, ¿viste? Pues se guarda las cosas y dice, esto va a servir para más adelante. Y después en algún momento dice, miren lo que tengo. Bueno, así sucedió. Nos hicimos de esos audios. Era una entrevista a Juan Pablo Gómez que le hizo telefónicamente desde Buenos Aires hasta México, porque el testigo se mudó a México, y eran solamente 2 horas de audio. Lo volvió loco. 2 horas de audio y le preguntó 6 veces a dónde estaba el farol, cuándo lo prendió, a qué hora lo prendió, por qué lo prendió, pero el cable y la larga le alcanzaba o no le alcanzaba. Lo puso acá, lo puso allá, lo puso al costado. Lo volvió loco. De todo eso sacamos un montón de datos que nos sirvió para concluir que ese farol no podía ser el causante de todo esto, pero además no estaba ubicado en un lugar que, si pudiera proyectar un haz de luz a 35 kilómetros, tampoco hubiera sido el farol. ¿Por qué? Porque el farol estaba entre medio de 3 paredes, una pared lateral, otra pared lateral y una pared atrás. Y era imposible que, si yo quiero apuntar desde acá adentro un haz de luz hasta la esquina de Córdoba y Suipacha, no puedo, por lógica, por física. Hay una pared en medio y hasta ahora no se conoce ningún haz de luz que dé la vueltita, ¿no? Así que sobre este testimonio también aplicamos algo que se llama la teoría de los 6 grados. Por allí creo que era un filósofo, en realidad era un escritor, y después un filósofo tomó la teoría y la amplió un poquito más, pero se dice que si uno quiere llegar a la persona que quiera llegar absolutamente a cualquiera, desde el Papa hasta Biden o hasta el director del CIA,
Si ustedes no lo conocen, con 6 pasos se podría acceder a esa persona. Solamente hay que buscar quién sería, cuidadosamente, el primer contacto que podría llegar a tener un conocido, que tenga un conocido, que tenga relación con este, con el otro, y en 6 pasos se llega al testigo que uno está buscando, a la persona que uno está buscando. Lo que hicimos acá era que no teníamos absolutamente nadie dentro de los asesores que supiera analizar un testimonio a partir de un audio, porque esto es audio, no era video. Entonces hicimos la teoría de los 6 grados. Seleccionamos a uno, que era un compañero de trabajo mío, que lo conocí hace como 25 años, y le comenté esto y me dijo, no, espera, porque además era psicólogo. Espera porque yo tengo una persona que una vez dijo que tomó una clase con otra persona que lo que hacía era analizar testimonios. Nos pusimos en contacto y en 3 grados, o sea, en 3 pasos, llegamos a una persona que nos recibió el audio, lo analizó todo y nos hizo todo un descargo acerca de si ese testimonio en audio podía ser verídico, si notaba que había dudas en el testimonio, en el testigo, si era dubitativo, etcétera, etcétera. Y nos dio, la verdad, una pinturita, porque el tipo, Juan Carlos Rivero, contesta todo sin dudar y tiene todos los datos muy frescos y los contestó hasta 6 veces la misma pregunta. Así que por ese lado nos quedamos tranquilos que el testimonio estaba cierto. Avanzamos una y junto con todo esto que investigamos, hicimos una especie de corroboración de datos. Empezamos a desmembrar a qué hora sale el avión, a qué hora aterrizó, cuánto tiempo estuvo sobre la ciudad de Bariloche, a qué hora se cortó la luz por primera vez, a qué hora se cortó la luz por segunda vez, cuándo es que habla con la torre de control, cuándo no habla con la torre de control, absolutamente todo. Y de la mano de María Cecilia Di Sumo, que también es parte de Fénix 4, y otra persona más, que es la 4ª integrante de Fénix, que no podemos decir quién es, porque es secreto, elaboraron una planilla que tiene cerca de 100 renglones. Son 100 renglones de datos corroborados una y otra vez. En cada ítem, en cada renglón hay un dato. Ese dato después tiene 4 o 5 columnas y en cada una de esas columnas se hace referencia al sitio, el testimonio o de dónde surgió el dato, la fuente de ese primer dato para hacer la corroboración. Con lo cual el caso de Bariloche tenía un desmembramiento de 120 eventos o subeventos dentro del mismo evento y habían sido corroborados hasta 4 o 5 veces cada uno de ellos. Avanzamos una, que en realidad esa planilla la usamos para uso interno, para tener una especie de mapa, de diagrama de cómo habían sucedido las cosas. Cuando presentamos el caso en mayo del 2021 por YouTube y en los medios y qué sé yo, desde CIAE nos reclamaban esa planilla y nosotros le decíamos, no, esa planilla es de uso interno para nosotros tener un panorama de todo evento. Y quisieron de alguna manera desacreditar el informe Fénix 4 porque decía que no era un farol, principalmente a partir de que no tenían la planilla, cuando en realidad tenían todo lo demás. Tenían el farol, los testimonios de Juan Carlos Rivero, etcétera, etcétera. Acá tienen arriba un muy lindo gráfico. Allá dice Rocket, ahí está ubicado Rocket. Las luces se vieron primero ahí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde Rocket hasta después, hasta allí justo al arco de 18 kilómetros, tenemos 36 kilómetros. Desde Rocket hasta donde está la luz 1 y la luz 2 hay 36 kilómetros que se trató de justificar con un farol que apenas alumbraba 10. Que de hecho en el testimonio de Juan Carlos Rivero en un momento dice que él apunta el farol Rocket está sobre la costa del lago Nahuel Huapi, lo manda hacia el frente y lo hace alumbrar en la costa del otro lado del lago Nahuel Huapi y dice que apenas se veía. La distancia de Rocket hasta esa costa de enfrente es de 7 kilómetros. O sea que a los 7 kilómetros ya casi no se veía, difícilmente pueda llegar a 36 kilómetros. Dice, con todo esto llegamos a la conclusión que la explicación oficial respecto a que un farol había sido responsable
de este evento carecía de fundamentos científicos, comprobaciones, corroboraciones, verificaciones, uso de fuentes oficiales, otro tema aparte, método y plan de trabajo, y que solo basaba su dictamen en un testimonio mal tomado, porque después volvimos a insistir con los datos del caso Bariloche y se publica, a pedido nuestro, un video en la página de la Fuerza Aérea, en el canal que tiene en realidad de YouTube, y se publica toda la entrevista que le hacen a Juan Carlos Rivero explicando el tema del uso del farol. Y lo que veíamos ahí era que era el ejemplo claro de cómo no hay que hacer una toma de testimonio, porque directamente se le dice a Juan Carlos, entonces usted apuntó para acá, ¿no? Y sí, dijo. Y después apuntó para acá, ¿no? Y sí. No se le preguntó hacia dónde apuntó, y que apunte hacia donde corresponde, sino que se lo inducía a contestar. Entonces el testimonio fue mal tomado e incompleto, porque tampoco se le preguntó a dónde ubicó el farol. Si ustedes imagínense, si hay un farol eléctrico, obviamente, ¿a dónde, para alumbrar el cielo, lo tengo que sacar del exterior? No puedo iluminar desde adentro. No se le preguntó dónde lo ubicó, no se le preguntó cómo lo enchufó, porque para llevar un farol desde un local hasta el exterior hace falta por lo menos en Rocket unos no menos de 15 metros de cable. Todas esas cosas no se preguntaron absolutamente ninguna. Avanzamos y nos encontramos, esto se lo voy a leer, esto es re lindo porque fue un ida y vuelta que lamentablemente no prosiguió. Después cuando hablemos de la ley de acceso a la información pública les voy a comentar, pero el valor que tiene la ley de acceso a la información pública es que uno recibe información oficial. Si no es información oficial, no tiene el mismo peso que si la persona me informa a título personal. Yo lo que quiero es una cuestión oficial. Sello, firma, escudito del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Bien, se los leo. Se enviaron copias del informe Fénix 4, caso Bariloche, al Ministro de Defensa, a la Fuerza Aérea y al CIAE. Ahí estalló la bomba, porque el Ministro de Defensa lo recibe y obviamente lo deriva y termina en CIAE. El jefe de la Fuerza Aérea lo recibe, se lo envía al CIAE, y el CIAE también había recibido su copia, con lo cual el muchacho ya estaba que volaba, ¿no? Yo elegía horarios para llevarlos, los dejaba en mesa de entrada, pero tenía que andar en ciertos horarios que sabía que él no iba a la oficina, porque nos escribía y nos decía, no, pero no dejen las cosas en la mesa de entrada, avísenme y pasen y tomamos un café, charlamos un rato, cosa que no queríamos porque queríamos todo escrito. Se propuso la revisión del caso Bariloche, ¿por qué? Porque todo informe del CIAE 2018 y todos los informes del CIAE finalizan diciendo, si algún ciudadano llega a tener algún tipo de prueba en contra de lo que aquí se expresa, por favor remítalo que lo vamos a investigar. Entonces le mandamos el informe con los nuevos datos del farol que antes no estaban. Y bueno, se propuso la revisión del caso Bariloche en vista de todos los nuevos hallazgos que proporcionaba nuestro informe. Testimonios completos, datos técnicos del farol, edificios, horarios, fuentes oficiales, cartografía oficial y profesional. Se iniciaron comunicaciones vía mail, aproximadamente unas 4, las cuales finalmente, y después de cuestionar nuestro informe, por ejemplo con la planilla de datos que no le enviamos, en cuestiones que eran totalmente irrelevantes, se pretendió seguir comunicándonos por vía telefónica, o sea, de nuestro teléfono al teléfono de él y viceversa. Con lo cual, si yo establezco una comunicación oficialmente con un funcionario público, no tengo después respaldo de qué me dijo, qué no me dijo, yo no puedo grabar todas las llamadas, etc. Entonces, por eso es importante el papel membretado y el sello, ¿sí? Que era lo que nosotros queríamos. Me perdí. Finalmente, y después de cuestionar nuestro informe en cuestiones que eran totalmente relevantes, se pretendió seguir la comunicación por vía telefónica y no electrónica, con lo cual desde ese instante las respuestas ya no tendrían la fuerza de una respuesta oficial, sino apenas de una respuesta personal. Ante nuestra negativa de decirle, no, sigamos por vías oficiales, mail va y mail viene, y solicitud que las respuestas fueran por medios oficiales, o sea, el mail de Ministerio de Defensa o de Fuerza Aérea, se cortó absolutamente la comunicación. Y allí quedó. Avanzamos una.
Dice, esta actitud por parte de una... Y acá me contuve bastante, porque tenía ganas de agregar un par de cositas, pero bueno. Esta actitud por parte de una institución como la Fuerza Aérea, en este caso vía el CIAE, es fruto de cuestiones que debemos tratar de erradicar en pos de un accionar entre gobierno y ciudadanía más ágil y transparente. La actitud del CIAE siempre ha sido de desprecio, de minimización. De hecho, hace 24 horas dio una nota en una radio que se transmitió por internet y las cosas que escuché son terribles, porque dentro de su discurso siempre está el tema de que aquellos que estudian el fenómeno son todos tontos, básicamente. Son todos tontos y no tienen ni idea de qué están hablando y son creyentes, con el peso de la palabra creyente, no creen en algo que no está y siguen tras eso, pero no es así. Entonces siempre hay una cuestión de desprecio y de minimización. La actitud de CIAE siempre ha sido de desprecio y de minimización, de soberbia, ante cualquiera que esté estudiando o investigando el fenómeno, en cualquiera de sus aspectos. Una persona que tiene un preconcepto no puede investigar nada, y se nota que la persona que está a cargo del CIAE tiene un preconcepto. Y una persona que tiene una actitud negacionista, porque una cosa es una persona negacionista que va a negar absolutamente todo, le pongan las pruebas que le pongan. Distinto es una persona que no tiene una idea hecha sobre el evento y que de pronto ante determinadas pruebas puede empezar a decir, bueno, esto puede ser o no, pero es una persona más abierta. El negacionista niega, aunque le traiga el farol de Bariloche, se lo ponga acá, no lo va a creer nunca, ¿sí? La actitud debería ser de, obviamente, honesta transparencia, abierto a todas las posibilidades y con un único objetivo, que ¿cuál es? Es encontrar la verdad y hacer más seguros los cielos para nuestros pilotos y para los que de vez en cuando tenemos la suerte de ir en esos aviones, ¿sí? Avanzamos una. La Ley de Acceso a la Información Pública, que es una herramienta que, a ver, voy a aclararlo por las dudas, no es una herramienta que tiene que ver exclusivamente con el fenómeno OVNI, es una herramienta que le permite al ciudadano participar en el control y la gestión de quienes nos gobiernan, pero no es una cuestión pura y específicamente de OVNIs, lo aclaro por las dudas. El objeto de la ley, la presente ley, tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. ¿Avanzamos? ¿Qué tenía? Una hora para esto, ¿no, Andrea? ¿Cómo se solicita la información? Es súper, hiper fácil. Es una ley que está armada, es perfecta para el ciudadano, es perfecta. Se accede vía web al portal de trámites a distancia, DNI, ingresa, elige el organismo a quien le quiero pedir la información, adjunto un Word con el pedido que quiero hacer y a los 15 días hábiles, que son 3 semanas, me devuelven una respuesta. Si esa respuesta la estuvieron buscando y no la encontraron, se toman 15 días más de prórroga. Pero es una ley que es muy fácil de manejar y es realmente muy ágil. Avanzamos una. Esto que está acá, que lo veía ayer y lo comentábamos por un Zoom, son los pedidos de acceso a la información pública que tengo yo solo. 90, ¿no? Y la otra persona que tiene 90 es María Cecilia de Sumo y estimamos que quizá en la oficina de CIAE haya alguna fotografía nuestra, 2, una al lado de la otra, y practique dar 2, ¿no? Son solamente 90. De estos 90, 19 corresponden a pedidos de información de cómo trabaja CIAE. Si tiene manual de operación, si tiene protocolos de investigación, qué hace con las denuncias, si las guarda, las archiva, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzamos. Fruto de todo esto, el 9 de septiembre del 2020, ya lo comentaba Andrea hace un ratito, por una acción conjunta de Sephora entre un montón de ciudadanos, se decidió bombardear al CIAE y pedirle que saque los archivos que tuviera guardado del caso Bariloche. Y logramos esto. El gobierno desclasificó documentos sobre el avistamiento de ovnis en Bariloche, que revelan los archivos. Avanzamos uno, y allí dice, fue gracias a que una cantidad de ciudadanos asesorados por Sephora realizaron solicitudes.
A ver, mucha gente a veces le digo, no, porque yo pido información y qué sé yo, y me dicen, no, pero ¿para qué vas a pedir información si siempre te dicen que no? Bueno, también, Fabio Serpa, que recién lo mencionaron, me decía, el no lo tenés siempre. Entonces, siempre es negocio pedir, porque en algún momento va a suceder. Y de hecho, bueno, me entregan el informe, la desclasificación. Tuve la suerte a mí, yo no sé si es por Álvarez, por apellido, o porque habré hecho el primer pedido, no lo sé, pero volvemos 2 para atrás. Ahí está. Fruto de todo esto, porque yo nunca me agrandé con este tema. Nunca. Pero la verdad que después de haber hecho 90 pedidos, era lógico que en algún momento iba a tener una respuesta satisfactoria, ¿sí? Avanzamos 2. Con lo cual, a veces, como todo en la vida, muchas cosas son fruto del esfuerzo, ¿sí? Y el no lo tenemos siempre, así que hay que ir a buscar el sí. Avanzamos una más. Dice, los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político. La ley de acceso a la información pública es una herramienta que facilita el control y el acceso a la información de todos los actos que nuestros gobiernos llevan adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, venite una semana a casa a trabajar, me dejan 50.000 pesos para que compre arena, cemento y pintura, al final de semana ustedes seguramente me van a decir, a ver los tickets, no me sobró nada, me diste 50 lucas, no me quedó nada. Bueno, a ver los tickets, o sea, ¿por qué me pedirían a mí los tickets sobre una gestión que hice y por qué no se los pedimos a ellos? A los que están al frente del país, manejando nuestro país, elegido por nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el fuerte de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 27275. Nos permite eso, participar, ¿sí? ¿Avanzamos? La participación de las instituciones y el gobierno en el camino que hoy comienza a transitar alas, y que después lo van a ver, van a escuchar las palabras de Pablo Ducó, América Latina por aeroespacios seguros, se transforma en necesaria y fundamental. Vuelvo a decir, soy un convencido de que si vamos a llegar a la verdad, no va a ser del lado ni gobierno solo, ni civiles o científicos solos, sino trabajando en conjunto. De otra manera, vamos a estar otros 70 años, y dentro de 70 años, no seré yo, será otro, pero estaremos hablando otra vez de lo mismo y no habremos avanzado nada. Es necesaria y fundamental para alcanzar los objetivos de cielos más seguros en nuestro país y en toda Latinoamérica. Es también nuestra, de ustedes, mía y de todos, nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir que se nos informe lo que estamos solicitando y accione con participación activa y continua. Debemos educarnos y educarlos, educarnos en estos aspectos y educar también a quienes nos gobiernan y tienen la obligación de accionar e informarnos. Los ciudadanos debemos tomar conciencia de nuestros derechos y nuestros deberes y el control de los actos de las personas a quienes les otorgamos el poder de administrar nuestro país. Debemos crear una mayor cultura de participación ciudadana y ese es el que yo quería que quede como mensaje final. Debemos crear mayor cultura de participación ciudadana y ALAS es eso. Es la idea de que si algo no nos gusta como está funcionando o creemos que se puede mejorar, es ir, meter las patas en el barro, ponerse a trabajar y tomar un poco de control sobre las cosas y exigir y trabajar y proponer, etc. Muchas gracias. Siempre quise decir algo así. Último momento. Apa. Vamos a poner en vivo a prueba Félix 4, porque en este momento estoy en comunicación con el responsable del boliche Roque. Ah, mira. ¿Aquel o actual? Estaba aquel y actual. Aquel era barman y ahora es el administrador del boliche Roque. Entonces le pregunté, le mandé tu conferencia, la puse en vivo, y le pregunté, ¿es cierto lo que está diciendo este muchacho con tanta seguridad? ¿Querés escuchar lo que me dijo? Obvio.
Mirá que puede ser grave. No. Hola, en base al video que vi, como lo que explica igual es los cabezales y todo eso que se pone en la realidad que fue eso, todo, se habló mucho de eso de acá en Bariloche. Y los datos de eso alumbraban, sí, que era una noche que se había hecho para probar, para llamar la atención y giraban, no levantaban tanto por arriba, ¿entendés? Tenían un ángulo pronunciado para que se vea la luz. Así que quedó todo el misterio así. Después yo hablando con el gerente igual pasó lo mismo, hablaban todo y quedó como algo muy raro. Sí. ¿Ese también? Sí, sí, ponelo. Porque No, digo, por ahí no sé qué le estaba diciendo. Soy insidiosa, porque no le creo. ¿Y qué decían que era los niños que anduvo por ahí o que fue en realidad lo que eran los pilotos el farol que estaba operando al muchacho? No se identificó porque creo que es todo muy confuso. Algunos dicen que era un plato, otros dicen que era el farol, pero el farol no gira tan arriba, así que la verdad que eso es lo que dicen, que la había sorprendido mucho y que dio muchas a las noticias, ¿no? A la charla, a la investigación, pero nunca supimos nada bien qué fue lo que era. Bueno, básicamente el farol confirma El que el farol farol no no daba fue. el ángulo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Bueno, interesante, Fer, ¿no? Me encanta hacer estas cosas.